En este momento estoy teniendo muchos sentimientos encontrados y me doy cuenta que quiero venir a hablar justamente desde esta sensación interna, desde esta vibración, aclarándoles que si eres nuevo, pues no lo sabes. Si ya ves mi expresión hace tiempo, pues ya tienes un poco de conocimiento de que tengo muy claro en la teoría que nosotros vamos camino hacia dejar de sufrir. Sufrir no es dolor, el dolor es físico, el sufrimiento es interno, mental. Podemos tener un dolor en el cuerpo y no sufrir. Y otra cosa es el sentimiento. Podemos estar sintiendo algo y no sufrir. Podemos estar sintiendo alegría y tener miedo a perder esa alegría. Eso sería un poco de sufrimiento. O podemos sentir la alegría y saber que simplemente es transitoria. Y podemos estar sintiendo tristeza, eh, un poco de nostalgia y aún así no sufrir. Estoy acá sentada sola en mi habitación y aunque a veces tiro datos de esto, pues no es lo mismo que estarlo hablando desde desde está vivo acá lo que siento en este momento. Y claramente he tenido que atravesar muchísima soledad para entenderme, para saber quién soy, para saber qué estoy haciendo con mi vida, para entender qué estaba pasando por mi mente, para saber por qué sufría tanto. Y la verdad es esa, era una humana que sufría y sufría mucho. Y estaba ahorita pensando de que iba a hablar y no lo sabía. Generalmente no lo sé, generalmente no lo planeo. Solo vengo acá y me expreso. Es muy probable que vayan sintiendo pausas en mi comunicación para que no piensen que fue que se dañó el podcast. Yo ya no miro mi pasado con ánimos de culpar a mis padres ni de decir que lo hicieron mal. Tampoco miro lo que he sentido y lo que he pensado para victimizarme o generar lástima sobre mí. Al contrario, lo puedo ver para ser verdad, para que otros también se sientan acompañados. Pero como dije ahora, intelectualmente sé que nuestra fortaleza es mucho más grande de lo que normalmente pensamos. Generalmente pensamos ser más débiles de lo que en realidad somos. Y los humanos hemos superado tantas cosas, especialmente nuestros ancestros, que todo eso está en nuestras células. Nosotros antes de nosotros, nosotros en otras vidas, cada cosa que hemos sido, cada cosa que ha sido la humanidad, se ha ido cristalizando en información, en el Akash, en la base de datos universal, en la fuente. Y llevo mucho tiempo creando en redes sociales para no morir, para no sentirme tan sola.
para conectarme a seres que también ven la vida un poco parecida a mí. Yo he aprendido a convivir con todo tipo de seres humanos, con todo tipo de mentalidades, para ser más específica. Y esa ha sido una de mis maestrías en los últimos años. A veces nos obsesionamos por estar rodeado de gente que piensa igual que nosotros. Y generalmente ahí no hay mucho que aprender. Sí hay mucho para expandir, pero no hay mucho para aprender. Saben que desde mis enseñanzas hablo del ego y he ido entendiendo el ego como ese diálogo interno que está en nuestra mente, que para cuando tomamos conciencia está ahí completamente en automático. Simplemente era un diálogo interno que hablaba por mí y me decía qué pensar, qué sentir, cómo interpretarlo todo. Y ese diálogo interno era el que me causaba sufrimiento. Yo pensaba que me causaba sufrimiento lo que estaba pasando afuera en el mundo, pero no, no eran mis padres, no era la situación económica del país, no era la pobreza, no era el clima, no era que no tenía novio cuando quería tener novio, no era que no me veía como las modelos de revista, no, no era nada de eso. Era la insatisfacción sobre mí misma. Y yo quiero agregar el condimento de misterio de la vida. Yo siento que a veces hablamos muy como con una sensación de sapiencia solo para no conectar con el sentimiento de misterio que puede ser tan agobiante, porque es como un océano, es algo que te fundes ahí y dices, wow, la vida es muy misteriosa. Y ahí el ego muere, ahí las interpretaciones de tu mente mueren, ahí las ganas de querer que todo sea como tú quieres muere. Yo he entendido por qué mi camino ha sido tan solitario y por eso no lo cuento desde un lugar de pobre de mí. Al contrario, cada vez que estoy viviendo algo, yo le digo a la vida, bueno, honestamente, si estoy viviendo esto es porque todavía lo necesito vivir. Si todavía estoy en casa de mis padres es porque todavía debo estarlo. Si en este momento no tengo una pareja es porque ahora no me corresponde. Si aún no he podido organizar mi situación económica es porque todavía no es el momento. Aunque no me falta nada porque realmente no me falta nada y tengo incluso de sobra, por decirlo así. Pero claro, te imaginas tener una economía más organizada. Tengo deudas que las generé en medio de mi inconsciencia, en medio de mi ignorancia, en medio de no saber precisamente a qué me estaba enfrentando cuando me dieron por primera vez una tarjeta de crédito. Y no me la dieron precisamente mis papás, me la dio el banco. Y yo tenía más o menos 22 años, creo. Y te emocionas, al menos pues fue mi caso. Y sí, claro que tenía conocimiento de lo que podía pasar, pero se nota que tenía que vivirlo. Y yo sé que algunos de ustedes acá me van a entender. ¿Cuántas veces sabemos que el fuego quema y aún así sabemos que tenemos que meter el dedo para quemarnos por nosotros mismos? Y eso lo tiene que ir sabiendo, por ejemplo, un padre y una madre que nadie escarmienta por cabeza ajena. Y si bien uno muchas veces es capaz de aprender de los errores de otros, no siempre vamos a poder aprender a través de los errores de otros. Muchísimas son las veces que la vida te pide
que te equivoques tú, que erres tú, que te untes tú, que entres a la arena, que entres al ruedo, que te untes los zapatos, las botas, los pies, el cuerpo entero, te embadurnes, que te empantanes y ahí conocerás qué era lo que la vida te quería enseñar. La vida humana puede sentirse muchas veces intensa, agobiante, confrontante, pero es precisamente incluso cuando más nos sentimos al borde que de la nada sale una fuerza que ni siquiera entendemos de dónde viene, porque incluso antes de tocar ese fondo sentíamos que íbamos a morir y no morimos. Entonces, sí, tener tarjetas de crédito y haberme endeudado hasta la coronilla con ellas y estar ahora debiendo y tener que poner mi teléfono en no molestar para que no me entren las llamadas de los bancos todos los días, hacen parte de mis aprendizajes del momento. Y así aprendemos, porque claramente te dices, ya sé por qué la próxima vez no voy a volver a cometer el mismo error. Y la vida no nos da una sola oportunidad, nos da miles de oportunidades. Porque eso de que existe un Dios castigador es tan solo una falsa creencia. Dios no castiga, Dios enseña, que es muy distinto. La vida no castiga, la vida enseña. Los acontecimientos que vivimos no son castigo, son enseñanza, son causa y efecto. Y por eso tú no tienes que estar en Harvard o ser un científico reconocido para vivir viendo la vida como un científico. Tampoco tienes que estar en un monasterio o en un movimiento religioso para ver la vida como un religioso. No sé si saben que la etimología de la palabra religión, eh, bueno, puede que se encuentren varias, pero yo me quedé con una que era religare y es unir o vincular al ser humano con lo divino. Entonces, los científicos también son religiosos a su manera y quizás ellos no le llaman Dios a Dios, pero le llaman energía. Y quizás ellos no le llaman a la creación Dios, Padre, pero le dicen Big Bang y todo es lo mismo. A mí ya no me engañan las diferencias, a mí no me engañan las distintas religiones ni las distintas culturas. Nos logró ver a todos igual. Quizás cambia el nombre del Dios y cambian las tradiciones y cambian las prácticas y cambian las ceremonias, pero en últimas todos estamos honrando a esa cosa que se nota, que administra este lugar en el que hoy vivimos, que se nota, que maneja el clima, la lluvia, el sol, que puso las estrellas en el cielo, que puso la luna, que hace que la sangre de tu corazón bombee, que tus pulmones respiren, que las células de tu piel se regeneren, que tus ojos puedan ver, que puedas oler, sentir, tocar, incluso que puedas doler. Y aunque Dios no creó el dolor para hacernos sufrir, lo creó precisamente para que nosotros, por nosotros mismos, nos diéramos cuenta cuando estábamos yendo en contra de sus leyes. El libre albedrío no es más que la oportunidad de poder ir en contra de la ley establecida. Nos duele el cuerpo cuando pasamos por encima de los límites, cuando abusamos de lo que sabemos nos hace daño. Y somos tercos, a veces necesitamos cometer ese error una y mil veces hasta un día decir, basta, no quiero hacer más esto, no quiero tomar más esto, no quiero tener más esta vida, no quiero tener más estos hábitos, no quiero pensar más de esta manera,
No quiero cargar más estas emociones, estos sentimientos. No quiero seguir normalizando esta relación tan deplorable y triste que tengo con mis padres, con mis hijos, con mis amigos. No quiero seguir normalizando la baja autoestima que tengo. No quiero seguir normalizando tenerle miedo a las personas, a los hombres, a las mujeres, tenerme miedo a mí misma, tener miedo a vivir y a estar aquí sintiendo lo que siento en este cuerpo, en este momento. A veces nos montamos en unas películas de superación desde una energía masculina tan intensa, tan competitiva, tan animal, tan instintiva. De repente el contenido de las redes sociales se torna así, agresivo, masculino, pero se nos olvida lo más importante, el amor. Una vez leí que solo el amor puede convertir en hombres a las bestias. Y yo a veces entro a las redes y me siento tanto, yo me siento tanto a mí misma que la mayoría del contenido que hay en redes sociales, y esto no es un juicio, es una descripción, es leer la realidad, pero todavía somos muy amateurs en crear contenido, y yo me incluyo. Y con el tiempo, después de llevar más de 10 años creando producción audiovisual en redes, me doy cuenta que es tan sutil lo que puedes llegarle a hacer sentir a alguien, que generamos contenido que genera ansiedad, que despierta en los otros sensaciones incómodas, no amorosas, no sabias, no bonitas, porque muchos usamos las redes para presumir, porque en el fondo nos sentimos vacíos, nos sentimos solos y por un ratito jugamos a la ilusión de sentirnos más, de sentirnos mejor por los cientos o miles de likes o comentarios que empezamos a recibir y temporalmente nos sentimos así, en una nube voladora. Pero todos esos sentimientos, esas sensaciones que derivamos de los elogios externos son reales. La única sensación real que podemos tener es la que generamos en nosotros mismos, por nosotros mismos. Yo sé que venimos de la supervivencia y el humano hasta ahora ha tenido que sobrevivir. Y por eso vendemos desde la supervivencia, vendemos desde lo agresivo, desde la competencia, desde generar miedo, escasez, eh, ansiedad en el otro, porque es lo que conocemos. Pero un día te das cuenta que no te interesa jugar ese juego y que aunque sean pocos y que aunque no sean muchos, tú vas a jugar otro juego y aunque te tome más tiempo y aunque el camino sea más lento y aunque no hayan tantos, sabes que son semillas que irán creciendo con el tiempo e irán floreciendo a su paso. Quiero ser una voz y espero lograrlo, una voz que te traiga paz, que te traiga amor, que te traiga cobijo, consuelo y que quizás también te voy a hacer cuestionar, pero yo no te quiero hacer cuestionar desde lo agresivo. Yo quiero que te cuestiones con todo el amor del mundo. Yo quiero que te cuestiones con toda la suavidad del mundo, con el mismo amor que nos tiene Dios, que no viene aquí y nos destruye el mundo, porque Él sabe que estamos aprendiendo por nosotros mismos. Bueno, Él, ella, Dios no tiene género, Dios es andrógino, Dios es el andrógino perfecto. El género solo existe acá en la tierra, en este nivel de conciencia. Pero en la evolución
El humano se va volviendo andrógino. Acá se separa en masculino y femenino para entenderse. Y en sí mismo somos masculino y femenino, aunque seamos hombre y mujer, y sus variaciones. Pero la base es masculino-femenino. Y es la ley de la polaridad. Compone el universo. Parte de las leyes superiores. Yo sé que a veces todos, nadie se salva, se siente solo en este mundo. Porque este mundo está diseñado para aprender lo que casi nadie quiere aprender. Y es amar. Pero primero hay que amarse uno mismo. No te confundas. Porque también a veces pensamos, quiero ayudar a otros, quiero hacer felices a otros, quiero acabar el hambre, el frío, y nos volvemos así como todos activistas, pero lo siento, tengo que decirte que a eso no vinimos. Hay unos humanos que están haciendo ese papel, a ellos déjalos, ellos hacen parte. Alguna vez fuimos nosotros en otras vidas, o quizás en esta. La única vez que fui a una marcha de activismo tenía como 17 años y recuerdo que fue por un túnel verde de árboles que hay por aquí cerca de donde vivo, pero fue la única vez que fui. En ese entonces, sin saberlo mucho, ya sentía que esa no era la manera de cambiar el mundo. El mundo se cambia de adentro hacia afuera y sentí que primero tenía que cambiar yo mi mundo. Pero esto es una tarea ardua que no todos quieren hacer. Este mundo es invertido. Por eso todo lo que veas afuera, cámbialo dentro de ti. Este mundo funciona al revés. Aquí todo está al revés. Es una locura, pero cuando lo empiezas a ver, ya no hay vuelta atrás. No estás viendo amor afuera, es el amor que tú no estás dando. No estás viendo que las personas hablen bonito, que hablen con amor, es porque tú no lo estás haciendo. No ves personas suaves, compasivas, con ganas de enseñar desde el corazón. Bueno, tú no lo estás haciendo. No ves paz, tú no estás haciendo la paz. Es muy fácil culpar, es muy fácil coger un dedo a señalar mientras tres te señalan a ti y uno señala arriba, porque también le echamos la culpa a Dios y decimos que Dios no sabe manejar este mundo, que Dios se le zafa un tornillo y no entendemos que el humano, por su naturaleza, aprendes con el contraste, aprendes a través de lo que llamamos sufrimiento. Pero ese sufrimiento no lo creó Dios, lo creamos nosotros, porque en serio, después de todo, aunque estamos en un planeta que algunos le llaman cárcel planetaria, y por favor no me creas nada, pero estamos aislados del universo, porque acá no sabemos amar. Entonces es como si hicieran una habitación en tu casa, para que dejes que tu hijo rompa todo y quiebre todo, para que cuando aprenda pueda ir ya después a la casa a tomar en los vasos de vidrio. Pero tú le creaste un espacio para que pudiera quebrar, para que pudiera explorar. Bueno, así es el planeta Tierra. En realidad no estamos matando la Tierra. La Tierra se deja. La Tierra es un ser vivo y ella no va a morir por todo lo que nosotros le hacemos. Esas ideas de activismo, de que estamos matando el planeta, muchas veces son distracción del trabajo que sí hay que hacer, que es el interno, es el cambio en tu pensamiento, en tu mentalidad, en la manera en que interpretas todo, en la manera en la que todavía piensas en buenos y malos, en la manera en la que todavía no puedes ver neutralidad en los hechos que suceden acá, en la manera en la que todavía crees en la muerte y no te das cuenta de que la vida es eterna. Sí, el cuerpo es forma y el cuerpo cambia y el cuerpo sí va a ser entregado a la tierra, pero ¿acaso alguna vez te has puesto a ver con detalle un cuerpo en el cual ya no hay vida? Se nota que la vida es otra cosa y se nota que lo que le daba vida al cuerpo, eso se fue, eso se transformó, pero el cuerpo no es lo que somos. Tampoco somos la mente, ni las emociones, ni las sensaciones, ni los sentimientos. Eso lo vivimos, pero lo vivimos en la conciencia, en la conciencia.
divina, en la conciencia, hija de Dios, porque todos, sin excepción, somos hijos de Dios. Incluso esos que llamas malos, incluso esos que ves en la noticia y te paras frente al televisor y piensas mal y los insultas y te distraes de tu político interior y te distraes del ladrón que llevas dentro, el ladrón que te roba la paz, esos pensamientos de miedo a que le pase algo a tus seres queridos, de miedo de que le pase algo al mundo entero. Eso es con lo que tienes que trabajar, no con lo que está pasando afuera. Y cuando una y más personas empiezan a trabajar en esto, empiezan a crear un mundo nuevo, aun cuando afuera sigan pasando cosas. Estoy buscando una oración que hay, que es en donde dos o tres se reúnen en mi nombre. Allí estoy yo, en medio de ellos. Tenemos un concepto muy errado de Dios, por eso muchos creen y sienten ser ateos, porque nos enseñaron sobre un Dios a imagen y semejanza del hombre, un humano que se enoja, que se ofende, que es susceptible. Creemos que Dios es igual, creemos que podemos hacerle cosas a Dios y que no nos va a perdonar. Eso llega un momento donde en serio es patético. Perdona que te lo diga así, pero es la verdad. ¿Cómo vamos a ofender a Dios si Dios es amor? Pero por eso decimos, ¿en qué Dios crees tú? Porque yo no creo en tu Dios. Si tu Dios castiga, es porque tú crees en el castigo. Por lo tanto, tú vas a tratar así a las personas acá. Según el Dios en el que tú creas, entonces tú también eres así. Yo, en cambio, he decidido trabajar sobre mí y he decidido trabajar en mi interior. Claro que tengo ego. Todavía está el ego operando dentro de mí, pero me hago cargo y cuando veo que algo dentro de mí se ofende, se mueve, entonces observo qué es lo que está pasando, observo cuál es la interpretación que estoy haciendo. No me parece lógico pensar que vamos a vivir toda una vida sintiéndonos ofendidos, hablando de esa manera, como, ay, mira, tal persona me ofendió. O sea, qué ganas de creer en la debilidad, cuando en realidad tenemos es fuerza interna para trabajar que nada externo nos afecte. Pero otra vez, una cosa es decirlo, otra cosa es empezar a practicar y la práctica empieza por la observación. Es primero darme cuenta de que sí, en verdad soy muy ofendible, en verdad soy muy susceptible, en verdad tengo miedo a estar solo, tengo miedo a la idea de la muerte y la metí en un cajón porque no quiero verme con eso a la cara. No quiero ni pensar que voy a morir, no quiero pensar que mis hijos un día pueden morir, no quiero pensar que mi mascota puede morir, no quiero pensar en la muerte porque tenemos ideas muy erradas sobre la muerte. La humanidad todavía tiene mucha ignorancia en las ideas que tenemos en el colectivo. Tenemos distorsionado cómo vemos el cuerpo, tenemos distorsionada la cultura, que la cultura es rendir culto a creencias que nos limitan, que nos encierran, que nos constriñen, que nos comprimen, que nos encierra, que no nos deja ser. Para una mente que no está familiarizada con esto, creemos que dejar ser es que el mundo se va a volver nada. Entonces todo el mundo va a hacer lo que le da la gana y bla, bla, bla. No funciona así. Un humano que despierta al amor de Dios, al amor divino, al amor universal, precisamente no va a hacer daño, porque ya se dio cuenta que el daño es el mismo. Y una, dos, tres y más personas que piensen así, ni siquiera necesitan hablar, lo hacen en telepatía, porque ya comprendieron que su pequeño yo que defendían toda su vida, su identidad, su nombre, su género, su eh, nacionalidad, es una ilusión, es algo temporal que vivimos acá para poder experimentarnos en las diferencias, para poder ir más allá de esas diferencias y precisamente amar, para darnos cuenta que esas diferencias eran toda una ilusión, no eran reales. Entonces,
Cuando un humano despierta esto, el mundo se vuelve su casa y se vuelve un ciudadano del universo, ya se vuelve un ciudadano del mundo. Ya no se identifica con colombiano, venezolano, estadounidense, norteamericano, londinense. No, soy humano, raza humana. Y si me voy más allá, conciencia divina, hija de Dios. Y cuando tú, según el autoconcepto que tengas, claramente sentirás lo que sientes, verás a los demás como los ves. Por eso es tan importante generar una reflexión alrededor de esto, que no se genera en un día, toma días, semanas, meses, años, poder conectar con estas ideas, permitir que se siembren en nosotros y vayan germinando y vayan floreciendo. Ah, literal, en este instante ustedes no lo notarán. Yo se los voy a contar. Tuve que parar el audio porque mis perritos estaban en un lamento boliviano aullando, porque se quedaron solitos por un momento. Pero justo este momento de pausa, yo sé que estábamos hablando de que por eso todos son semillas, las ideas son semillas, las ideas son como los árboles que no crecen el día en que se siembran. Entonces, tengamos muy presente eso. Pero me vino mucho como la idea de la incomprensión. Uno de los miedos que más nos da a los seres humanos es sentirnos incomprendidos. Y, y yo, por ejemplo, toda mi vida me sentí así, completamente incomprendida, empezando pues por mis padres, luego por mis compañeros del colegio, o sea, como que yo siempre vibré la energía de rareza, de ser muy rara por cómo pensaba especialmente. Y hoy lo veo y digo, pues no pasa nada, o sea, aparte que hay una paradoja y es que en el mundo en realidad sí hay gente que es muy afín a ti, pero por un momento no los vas a ver. Y intuyo que es porque hay que ganar mucha fuerza interna, que si hubiera alguien ahí como a quien aferrarse, entonces no te aferrarías a ti. Y la vida, sin darnos cuenta, muchas veces lo que nos está enseñando es que sepamos aferrarnos nosotros a nosotros mismos. Y muchos piensan que en esta expresión se niega a Dios. No, es que Dios para mí ya es una certeza, o sea, Dios ya es la base de mi vida. Yo no tengo que estar todo el tiempo mencionando a Dios ni hablando de Dios, que igual me gusta, no me da vergüenza y lo hablo a mi manera, pero también decir que es como que cuando ya uno sabe que Dios es y que uno está en Dios y que Dios está en uno, pues parecerás estar y ser del mundo, pero en realidad tu ser vive desde otro lugar. Y todo lo que creas es desde otro lugar, y todo lo que entregas es desde otro lugar, y todo lo que compartes es desde otro lugar. Y eso, como les digo, implica muchísimas, muchísimas veces vivir siendo incomprendido. Y entonces nos da miedo, y por eso nos conformamos con amistades que en el fondo no podemos ser del todo nosotros. Y si saben, con alguna expresión que me topé toda la vida es, tú si eres profunda, tú si hablas raro, te crees más intelectual, te crees más inteligente. Y sí, claro que a veces mi ego me jugaba en contra, pero honestamente hace poco también tuve que aceptar que efectivamente soy una ola de humanos porque yo sé que no soy la única, ya sé que no soy la única porque ya me he ido encontrando con varios que por evolución, pues sí, vemos la vida un poco diferente. Y llámalo inteligencia o llámalo conciencia o llámalo sabiduría. Y eso no es soberbia, eso es decir la verdad. Y la verdad es que hay seres humanos que ya creemos, vemos, sentimos y somos el amor. Ya ni siquiera es creencia, somos el amor. Y ser el amor no es que ya no te equivocas o que ya no actúas desde el ego, no, es precisamente, pase lo que pase, si erras, si se te sale el ego, te amas ahí, te perdonas y por lo tanto también sabrás perdonar a los demás. Ahora, no confundamos algo que también hace poco yo lo estaba aclarando mucho. Amar al mundo y a las personas es algo que sucede en tu mente. Tú empiezas a amar al mundo y tú ya no tienes o no alimentas estos pensamientos de lo que decía ahora, del político, de los violadores, de los malos, porque sabes que son hijos de Dios.
y que están cumpliendo una función al propósito divino, aunque no lo comprendas. Y que todo el humano que vive lo que vive se ha hecho correspondiente con esa situación, consciente o inconscientemente. Y que no solo le está enseñando a él, sino a los que están a su alrededor. Y cuando tú ya entiendes esto, simplemente te puedes parar en una posición ante la vida muy diferente, como que ya no te causa sufrimiento el sufrimiento de los demás, porque por alguna razón de adentro hacia afuera empiezas a sentirlo, empiezas a palparlo. Como les decía, todo depende de cómo uno vea el colegio humano, el colegio planeta Tierra. Si lo veo como que vinimos a solo tener y lograr y materializar y manifestar, que eso es un nivel de conciencia necesario, que no estoy tampoco separando la materia de lo espíritu, porque eso también lo voy a decir. Cuando conoces el espíritu en ti, vas a seguir en el planeta Tierra, vas a seguir siendo humano y podrás seguir generando cosas, manifestando cosas, pero como les dije ahora, va a ser desde otro lugar. Tú ya no dependes de lograr esas cosas para ser feliz, pero aún así, espiritualidad no es miseria, espiritualidad no es pobreza, espiritualidad no es ser muerto de hambre. Y lo digo porque yo por mucho tiempo me confundí con esas ideas quizás judeo-católico-cristianas de que Jesús era pobre, pero mentiras que si vas y miras un montón de información sobre Jesús, precisamente porque empiezas a encontrar un montón de información, te das cuenta de que no es necesario discutir ni pelear, simplemente es usar el sentido común, la intuición. Y mi intuición me dice que Jesús no era pobre. Y no porque tuviera mansiones y cosas, no, pero lo tenía todo. Y además, eh, amishes, que hace poco me vino esa palabra para decir a la comunidad de este espacio, los amishes, como de amigo, pero amiche, como más tierno. Amishes, cuando uno vibra en amor, la gente quiere estar contigo. La gente quiere estar contigo y entonces te aseguro que no te va a faltar nunca nada. Porque como mínimo le dices a un amigo, me voy a tu casa y te lavo la ropa y te lavo el baño y me das posada. O sea, llegas a un punto donde incluso no le dejas de tener miedo a la posibilidad de quedarte sin nada. Porque ya sabes que es imposible que te quedes sin nada. Es imposible. Como les estoy poniendo el ejemplo práctico. Le dices a alguien que le haces todo por una semana, por un mes y ya irás encontrando la salida al túnel. Pero claro, a veces el orgullo no nos deja hacer estas cosas. Y aunque no lo crean, hay muchas personas en la calle que están en pobreza total, es por orgullo, porque no saben servir, pero eso será tema para otro podcast. Entonces, sentirse incomprendido es parte de la experiencia humana, es una etapa, es una prueba, si se puede decir así. Y yo les decía ahora, cuando miramos el planeta Tierra como un colegio y no lo vemos como lo ve la mayoría de las personas por su nivel de conciencia, la cosa cambia mucho, porque ya sabes que lo material es un resultado. No te preocupes por eso. Haz desde el corazón, haz con amor y todo se va dando. Cuando necesitamos excesivamente cosas, claramente no hemos llenado nuestros vacíos, porque sientes necesidad. Pero cuando tú ya estás lleno de ti, naturalmente habrá y florecerá abundancia a tu alrededor. Es ley. Y no solo florecerás tú, ayudarás a que florezcan los que están a tu alrededor, pero no porque tú lo haces por ellos, no, porque tú les muestras cómo hacerlo. Hace poco leía, hay que ser como un árbol ante los demás. Yo no me voy a agachar a recogerte. Y aunque a nuestro ego esto le parece de patanería, de incluso llegar a juzgar gente que tiene mucho dinero y no por eso le da de todo a sus hijos ni los inunda de un montón de cosas, porque saben que cuando nos inundan de cosas, le vamos perdiendo el sentido a la vida. Y por eso incluso ser padre con muchos recursos materiales es todo un reto. Y muchos que están con cierta pobreza o limitación de recursos no le dan a sus hijos un montón de cosas, no porque no quieran, sino porque no las tienen. Pero en el fondo creen que eso es lo mejor para sus hijos y hasta ven a personas con recursos y dicen, tan chichipatos que no son capaces. No, mi experiencia, sin que mis papás hayan sido multimillonarios, pero también sé que para los ojos de muchos, quizás sí. O sea, a mí a veces me decían, no sé, familiares de mi papá, como, usted es millonaria. Y yo era como que no lo veía así, porque mi papá simplemente siempre fue un hombre de un empleo, de empresa. eh, Nunca viví así como con esa mirada de ser multimillonaria, pero por eso les digo, todo es relativo. La relatividad de Einstein es muy importante. Bueno,
Yo por molestar digo que de Einstein. Las leyes son que después alguien vino y las describió y por eso le ponemos la ley de Murphy, la ley, pero no, la ley existe antes y después del nombre. Le ponemos el nombre para ubicarnos. Pero la relatividad es muy importante porque pues, lo que pasa es que yo miraba a mis amigas que tenían 3, 4, 5 carros, vivían en mansiones, pero pues yo vivía en una zona considerada una zona de gente rica en Medellín, aunque yo no me sentía así. Yo no me sentía así. Y es más, a mí me tomó muchos años valorar donde yo vivo. De hecho, por eso sigo viviendo donde vivo. La vida a veces no te cambia de lugar, porque tú no has aprendido cosas. Entre esas cosas es valorar lo que tienes. Y honestamente a mí me costó mucho valorar donde vivo. Me costó valorar mi cuerpo físico. Me costó valorar mi manera de pensar. Me costó valorar mis padres, mi hermano, mis amigos. Todo eso me costó, porque yo vivía con una carencia interna muy profunda, con un vacío muy profundo. Para mí nada era suficiente. Para mí mi mamá no era suficiente, mi mamá me daba de todo y mi papá me daba de todo, pero no era suficiente, nunca era suficiente. Entonces, ahí es por eso que les digo, cuando un padre va ganando sabiduría, sabe que su hijo necesita más amor y guía que cosas materiales. Y yo todavía estoy desenredando los nudos de todo lo que viví por estas falsas creencias, ya sin culpar a nadie, pero aceptando que así fue. Crecí bajo el efecto de ser inundada de cosas, llevándome a no entender el valor de las cosas porque solo abría la boca y me las daban. Entonces, con el tiempo vives los efectos de eso y por eso me comparto. Entonces, simplemente hay que usar el pensamiento y reflexionar y decir, para mí no tiene sentido creer que vinimos a sufrir, ni tiene sentido creer que vinimos a vivir muertos de miedo. O sea, no me cabe y lo voy verificando, pero no voy a romantizar la conciencia. Ser consciente de todas estas cosas no deja de ser intenso, no dejan de haber días donde te agobias, donde sientes que no vas a poder, pero ya de repente hay como una base de fuerza que es como que por más que estés llegando a ese límite de no sé si voy a poder, ya sabes que sí vas a poder. Y yo emocionalmente toqué muchas veces fondo, toqué depresiones bastante, bastante profundas. Y, y pues nada, con el tiempo me fui dando cuenta de que sí podía superarlas, sí podía eh, enfrentar lo que la vida me estaba poniendo enfrente. Y para eso tuve que resignificar todo, la relación que tenía conmigo misma, el autoconcepto que tenía sobre mí misma, la bajísima autoestima que me tenía, creer que me tenía que ganar el amor haciendo un montón de cosas por los demás y dejándome a mí para lo último, porque eso fue lo que hice por muchos años. Y remodelar precisamente eso, como reprogramar eso, eso toma tiempo y tomará el tiempo que tenga que tomar. Habrá que tener la valentía para enfrentarse a ese proceso, para enfrentarse a ese vacío. Y por eso insisto que a mí me ha tomado tiempo entender mi función en el mundo y una de esas de mis funciones es comunicar, comunicar mi camino, comunicar lo que vivo y cómo lo vivo, porque muchas veces no, pues sencillamente no me la creo. Me cuesta a veces creer en mí misma, pero cada vez que ya te atreves como a enfrentar eh, esos miedos mentales, porque te das cuenta que incluso están en tu mente, pues todo se va transformando. Y, y bueno, creo creo que con paciencia, con ternura, con entrega, con calma, todo va ganando claridad. Y en serio espero que si esto que hablo acá te puede acompañar en alguno de tus procesos internos, pues encantada estaría de recibir tu feedback, tu comentario, lo que sea. Y si no quieres hacerlo, también está bien. Con que lo recibas, me basta. Y si llegaste hasta acá, de verdad aprecio y valoro mucho tu atención. Y si solo me pusiste para acompañarte en lo que estabas haciendo, también, no importa.
Y si muchas cosas de las que dije se fueron al aire, no importa, porque finalmente detrás de todo esto hay vibración. Infinitas veces nos sentimos más atraídos es por la vibración que por la forma. Entonces, también está bien. Así que nada, me siento mucho mejor después de hablar. Inicié este podcast con una emoción bastante intensa. Por ahí si te sirve. Yo tengo un podcast, es para no morir. Yo he tenido falsas ideas de, ay, ¿será que cuando me vuelvo famosa y todo ese cuento? Y yo siento que esa fama y ese reconocimiento llegará, pero llegará por añadidura y no porque yo lo forcé. Y es más, la vida sabe que hasta que yo no esté lista para tener fama, para tener mucho dinero, no lo quiero. Bueno, y llegué a esa conclusión después de que vi cómo la vida estaba operando. Entendí por qué no se me estaban manifestando ciertas cosas. Entendí, claramente entendí. Empecé como, ah, ok, vida, ya entendí por qué no me habías dado muchas cosas de las que te pedía, porque pensaba que sí las necesitaba, pensaba que me iban a hacer bien, pero en realidad no era lo que necesitaba. Como un niño con un cuchillo. Un niño de 2 años no entiende si el cuchillo es bueno o malo porque no tiene esos conceptos. Y si el niño le parece muy divertido clavarte el cuchillo en la pierna, te lo clava. Es inocente. Así somos nosotros con nuestros deseos cotidianos. Y yo elegí el camino de vaciarme, de bajarme del mundo y de limpiar el filtro de mis deseos y decirle a la vida, vida, me rindo, levanté las manos, bandera blanca y dije, no sé qué quiero, ni cómo lo quiero y le dije a todos a mi alrededor, a mis papás, a los que me conocen, no sé qué quiero con mi vida y me voy a permitir este tiempo de no saber. Y en ese tiempo he estado compartiendo cosas en mis redes sociales. Y todo lo que comparto es como una bitácora de lo que voy descubriendo, de lo que voy conociendo en mí misma a través de mí. Y estos años han sido ese permiso de expresarme lo lo que vivo, lo que pienso, lo que encuentro, lo que escucho a través de otros. Y poco a poco uno mismo se va aclarando. Así que nada, ha sido un placer tenerte aquí conmigo y nos vemos en un próximo capítulo. Te quiero mucho y que Dios y el amor estén contigo en tu corazón. Hasta luego.